visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. Josué capítulo 15, verso 15 al 19, la palabra de Dios dice así. ¿Lo tienen? De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenes, hermano de Caleb, y le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Que Dios bendiga su palabra leída. 13 de Jueces 1, por favor, busque Jueces 1:13. Aquí lo tengo subrayado en mi Biblia cuando el hermano nos predicó. Lo primero que me llamó la atención y que me causó un poquito de inquietud fue esto. Dice el versículo 13 que cuando Caleb dice: si alguien me ayuda a conquistar Kiriat Sefer, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y el verso 13 dice: y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, y dice hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Aquí nos preguntamos, bueno, no sé si usted se lo preguntó esta mañana, pero yo cuando vi el mensaje del hermano dije: qué interesante este dato. Si Otoniel, como dice el texto, era hijo de Cenes, hermano de Caleb, ¿qué era entonces Otoniel de Caleb? Era tío. Entonces, la hija de Caleb, Axa, ¿qué era entonces de Otoniel? No oigo, ¿qué eran? Primos. Yo les quiero ser honesto, la primera idea que me dio en la mañana cuando vi al hermano predicar, dije: bueno, aquí Caleb, perdone la expresión que voy a decir, sí metió la pata. ¿Por qué? Porque casó a primos. Y eso, si usted se remonta a las leyes que el Señor le dio a Israel, Dios prohibía el matrimonio entre primos. Dios prohibía matrimonios entre parientes consanguíneos. Entonces, yo quiero que ustedes se constituyan. Les voy a dar la facultad de que esta noche se constituyan en jueces y juzguen a Caleb. ¿Ustedes creen que lo que hizo Caleb estuvo correcto? Por favor, no me conteste a la ligera. No me va a la cabeza. No, porque usted no me va a poder sostener ese principio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿Violó la ley Caleb aquí? No tengo tiempo para que vayamos a Deuteronomio y busquemos todas las citas donde dice que Dios prohibió: no tendrá relación sexual el padre con su hija, ni tampoco el padre con la hija, con la esposa de su hijo. Y ahí hay una serie de prohibiciones. No, Dios prohibía los matrimonios entre parientes consanguíneos. Ahora, si ustedes están diciendo y afirmando aquí que si Otoniel era hijo de Cenes y Cenes era hermano de Caleb, significa que Axa y Otoniel eran primos y él los casó.
ustedes, ¿violó Caleb la ley, sí o no? ¿Qué me iba a decir usted? Sí la violó, pero como él le había dado la promesa y su palabra de que se iban a casar con el que tomara la ciudad, la tuvo que dar con él. El hermano dice que sí la violó porque hizo una promesa. Pero hermano, nosotros no, por cumplir una promesa no debemos jamás violentar la ley de Dios, ni mucho menos violar su palabra. ¿Qué dice usted? Qué interesante, ¿verdad? El hermano David me dejó y me fui a la casa inquieto. Dije, ¿qué? Y yo voy a tratar de desentrañar este misterio. Yo no creo, perdonen que discrepe con el hermano Chepito, yo no creo que haya violado la ley, porque si de algo era cuidadoso. Ustedes recuerden que cuando Josué le dice, cuando Caleb le dice a Josué, recuérdate que hace 45 años yo anduve fielmente siguiendo a Jehová mi Dios. Y por cuanto fui fiel a su palabra, yo le creí a él, el Señor me ha recompensado con decirme que este monte es mi heredad. ¡Qué silencio! ¡Qué bonita es la palabra! Por eso me gusta de cuando en cuando sentarme a oír predicar a los hermanos, porque yo también aprendo y por ahí me puyan y me despiertan algunas inquietudes. Ahora, aquí está la respuesta. ¿Por qué se quedaron tan callados? Yo pensé que el hermano iba a tocar eso, pero se lo pasó de largo y dije, de seguro que él me investigó y ustedes me hicieron preguntas, porque si le hacen preguntas lo ponen a uno contra el espalda de la pared. Porque si me hubieran preguntado en la mañana yo no tenía respuesta, honestamente. Pero me fui a estudiar el pasaje y entonces encontré que cuando la Biblia dice aquí, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, esa expresión hijo de Cenes, hermanos, es un patronímico. ¿Qué es un patronímico? Es una expresión, amados hermanos, que se usa en el lenguaje, en nuestra lengua castellana, para referirse a que este muchacho era un descendiente, o sea, un pariente lejano, no era un pariente consanguíneo, porque entonces, si hubiera sido un pariente consanguíneo, Caleb estaba violando la ley de Dios. Pero no, es una expresión que se dice aquí que era hijo de Cenés, hermano de Caleb, pero realmente es un patronímico porque está diciendo que era hijo en el sentido de que era un descendiente lejano de Caleb. Así que él no violó ninguna ley. Realmente, ¿cuándo ocurrió? ¿En la época de los jueces? ¿O en la época de Josué? Voy a tomar una opinión de ustedes. ¿Está bien? Mayrita, ¿en qué época fue que ocurrió esto? Lo de Otoniel y lo de Caleb. ¿En la época de jueces o en la época de Josué? ¿Qué piensa usted? ¿Ah? ¿Jueces o Josué? ¿Ah? ¿En las dos épocas? No, no puede ser. No, o es en una o es en otra. ¿Ah? Entonces, ¿en qué época ocurrió? ¿En la época de jueces? La hermana dice que en la época de jueces. Hermano Lester, como usted es el esposo de Mayrita, le pregunto, ¿usted cree que sea así? Miren, aquí hay discrepancia entre un matrimonio. Él dice, no. ¿En qué época cree usted que ocurrió? ¿Ah? ¿Por qué? Sí, correcto. Fue en la época de Josué, porque Josué es la época de la conquista. Y aquí, ¿cómo es el tema de esta noche? Pues, conquistando, ¿qué cosa?
entonces pertenece a la época de Josué, porque la época de Josué fue la conquista de la tierra y por supuesto fue la repartición de la herencia. Ahora, voy a dejar para un poquito más adelante este comentario. ¿Por qué se ocurrió en la época de Josué? Porque aparecen jueces entonces. ¿Me están oyendo? Ocurrió en la época de Josué, pero el hecho que aparezca repetido en la época de jueces significa que ambas narraciones tienen un propósito. Primero, la primera narración, que es la que encontramos en el pasaje que yo leí para ustedes en esta noche, hermanos, esta narración tiene el propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tiene el propósito de mostrarnos primero cómo Caleb agrandó su heredad. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la herencia que Caleb pidió y cuál fue la heredad que a él le dieron? ¿Cómo se llamaba la heredad de Caleb? Se llamaba Monte Hebrón. Ahora él dice, en el texto que leímos, dice que él dijo: miren, si hay alguien que me ayude a conquistar Kiriat Sefer, yo le voy a dar a mi hija por mujer. Y como decía David, estoy de acuerdo con él, Axa no tenía cara de bruja, era una muchachaza. Era una muchachona, como usted dice, a todo dar, hermosa, galana, atractiva. Gloria a Dios. Entonces, cuando la primera narración nos habla de que él quiso conquistar Kiriat Sefer, es para mostrarnos cómo él agrandó su herencia. Le habían dado Hebrón, pero dijo: no, yo quiero Kiriat Sefer. Primero lo hizo para agrandar su herencia, y de eso nos habla esta primera narración. Pero en segundo lugar, la intención de la primera narración es mostrarnos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién fue el que lo ayudó para ese fin? Y esto lo digo para justificar por qué la misma narración aparece insertada en la historia de Jueces. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Qué bonito se ven, mire, todos tienen ojitos de huevos estrellados. No me pierden el paso. Qué bueno, así me gusta que me presten y me escuchen con atención. La primera narración tenía el propósito primero de mostrarnos cómo Caleb agranda su herencia. Esto es una lección para todos nosotros, hermanos, en el sentido espiritual. Y el hermano David nos hablaba de las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Dios nos muestra en este pasaje que tenemos que ser ambiciosos espiritualmente hablando. Debemos de desear más de lo que tenemos, no estar conformes. Bueno, aquí el Señor me dio este poquitito, este puchito, estoy contento, aleluya. No, debemos de anhelar tener más y más y más y más de Él, como Moisés, que mientras más le revelaba a Dios de su persona, más pedía. Dios se le reveló primero en la zarza, oyó su voz. Después, hermano, lo llama a la montaña. Después de eso le dice: métete en la nube. Y después le muestra en el monte, hermano, la grandeza de su gloria. Ahí Dios le revela que Dios, además de ser un Dios, óigame, un Dios que visita la maldad,
con juicio sobre la vida de los hombres, ahí Dios le muestra que Él es misericordioso. Me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Y Moisés se queda atónito, dice: caramba, qué grandioso Dios es el nuestro. Pero después del incidente del becerro, óigame hermano, Moisés va más allá, es ambicioso espiritualmente. Cuando el Señor está revelando el futuro de su pueblo, ¿qué es lo que va a pasar? Le dice: Señor, yo quiero pedirte un favor. ¿Qué favor? Muéstrame tu gloria. Le dice: Señor, yo quiero ver tu rostro. ¡Qué atrevido! Esa es la gente que Dios quiere. La gente ahí: amén, sí, man, aquí estoy contentita, toda apagadita, aleluya, con lo poquito que tengo, aquí cabeceando, pegando cabezazos en la silla. No. Dios quiere que ambicionemos más. Señor, aleluya. Ya soy contenta porque ya llegué a ser jefa de diaconisa, ya vine. No. Dios quiere que siempre estemos deseando. Agranda tu herencia, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Agranda tu herencia espiritual. Pero mira, también muestra quién fue el que lo ayudó para ese fin. Tenemos que entender que en esto del camino de la vida cristiana no podemos ser llaneros solitarios. Yo le dije predicando un día, me invitaron para dar una conferencia a los pastores en la regional. Y yo le dije a los pastores que ni el llanero solitario andaba solo, siempre cargaba a su indio. Y se me salió: hermanos pastores, siempre carguen su indio, les dije. Y yo sí dije algo que ofendió. Hermanos, siempre hay que temer nuestro indio o nuestra india, para que nos ayude a progresar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Dice la palabra que la mano no puede decirte al pie: no te necesito. La mano necesita del pie. Nos necesitamos los unos a los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos estimularnos a las buenas obras y a la piedad entre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ser motivo de inspiración para otros. Qué bueno cuando decimos: yo quiero ser como el hermano Chus, yo quiero ser como la hermana Esmeralda, yo quiero ser como la hermana Irma, yo quiero ser como la hermana Basti. Qué bueno cuando la gente recibe inspiración en la vida de otros o de la vida de otros. Ahora vamos a esto. ¿Por qué hay una segunda narración? Ya justificamos la primera. Ahora, si la narración de Josué 15 al 19 pertenece a la época de la conquista, ¿por qué aparece en la época de los jueces? La imagen de Israel en Jueces cambia diametralmente de la imagen que tiene en Josué. La época de los jueces fue una época turbulenta, una etapa de inestabilidad. ¿Sabe usted cuántas veces apostató Israel en los 400 años que duró la etapa de los jueces? Apostató 12 veces. ¿Por qué se incrusta dentro de la narración de la época triste de Jueces? Porque se incrusta una acción conquistadora. ¿Por qué? El propósito de la segunda narración es, primero, dar a conocer al que llegaría a ser el primer juez en Israel. Cuando uno comienza a leer Jueces, el capítulo 1 y el capítulo 2, uno se da cuenta de la terrible condición que prevaleció, pero en medio de eso dice: pero Otoniel,
fue el que ayudó a don Caleb a conquistar Kiriat Sefer. El propósito número uno de la segunda narración es ese: dar a conocer al que llegaría a ser el primer juez en Israel. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí se nos está mostrando su capacidad. ¿A través de qué llegó Otoniel a ser conocido entre sus conciudadanos? ¿A través de qué? Indudablemente de esta hazaña que hizo. Yo le voy a mostrar que conquistar Kiriat Sefer fue una tremenda hazaña. Le voy a explicar por qué. Y ahí está, hermano, lo estratégico, por lo cual, porque, oigan, hermanos, Caleb, perdonen lo que voy a decir, Caleb no tenía ni un pelo de tonto. Que Caleb de tonto lo que menos tenía era eso. Cuando él escogió Kiriat Sefer, no la escogió al azar, la escogió deliberadamente. Él no agarró una flor para decir, un trébol, si voy, no voy, conquisto, quiero. No, él sabía que era importante conquistar de nuevo Kiriat Sefer. ¿Cómo fue llegado a conocer entre sus conciudadanos? A través de esta hazaña. Porque ustedes se encuentran en el capítulo 3 del libro de Jueces, que cuando los israelitas se apartaron de Jehová, dice el capítulo 13 del libro, 3 de Jueces, dice claramente esto a partir del versículo 7. Dice, hermano amado, claramente que la ira de Dios se encendió contra ellos, y entonces Dios entregó a Israel en la mano de Cutzan-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cutzan-Risataim 8 años. Y el versículo número 9 dice, entonces los hijos de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Clamaron a Jehová. Oh, yo siento la presencia de Dios. Dele gloria a Dios, hermano, bendiga su nombre. ¿Y qué más dice el texto? ¿Y qué hizo Dios en respuesta a su oración? Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. ¿Y quién fue este libertador? Este fue Otoniel. ¿Quién? El mismo de Josué capítulo 15, verso 15 al 19. ¿Ustedes creen que cuando el Señor dijo, Israel, ¿quieren un libertador? Sí, Jehová. Dios toma a Otoniel y dice, Otoniel, ven para acá. Ven, no te quedes ahí como crees. Sí, Israel, este es vuestro líder. ¿Qué creen ustedes que dijeron? ¿Y ese gordo de dónde nos va a librar? Si ese ni lo conocemos. No. ¿Qué dijo la gente? Señor, qué bien has escogido. Ese tipo es un tipazo. Hermano, ¿por qué se agacha? Saque el pecho, meta la panza y póngase derecho para que lo mire este pueblo. Dale un aplauso al hermano, por favor, por ayudarme. Oiga, hermano, la narración de Jueces aquí en el capítulo 1, hermano, les muestra a ellos que por su anterior experiencia, óigame, este hombre era el más capacitado para ser su jefe y su líder en esos momentos contra Cutzan. Me cuesta decir un poco el nombrecito de este señor, Cutzan-Risataim. ¿Saben qué dijeron? Sí, Otoniel conquistó
Kiriat Sefer. Kutsan Rataim. ¿Así es? Risataim. Ya estoy cambiando el nombre, un Kutsan. Kutsan Risataim. Ese no va a hacer nada. Ese no es un competidor o un enemigo competente para pelear con Otoniel. Entonces, esa es la razón de la segunda narración. Dar a conocer a aquel que llegaría a ser el primer juez en Israel. Y recuérdense que lo primero es lo más difícil, porque cuando alguien es primero, es pionero en el asunto, abre camino, rompe piedra. Este hombre estaba capacitado para eso. Su anterior experiencia daba pruebas de esa capacidad. Ahora, ¿cómo es el tema de esta noche? ¿Cómo es el tema de esta noche? Le voy a hacer una pregunta. ¿Les gusta el mensaje? Casi nunca hago esta pregunta, porque yo sé que casi nunca les gustan los mensajes que yo predico. No, es mentira. ¿Les gusta el mensaje? ¿Están aprendiendo algo? ¿Creen ustedes que hemos desentrañado algunas cosas que deberíamos de saber? ¿Sí o no? Muy bien, ahora vayamos a este punto. ¿Cómo es el tema de esta noche? ¿Cómo? ¿Por qué le puse el tema así? Como me interesé en investigar todo lo relacionado con los personajes y el lugar, el Señor me llevó a Josué capítulo 10. Busque Josué 10, por favor. ¿Vayaron ya? Lea conmigo lo que dice en el verso 38 y 39. Después volvió Josué y todo Israel con él. ¿Sobre quién? Sobre Debir. Y combatió contra ella. Verso 39. Y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que ahí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Me están oyendo? Yo me quedé pasmado cuando leí esto. Dije, caramba, si Kiriat Sefer se llamaba Debir, la Biblia dice que Kiriat Sefer ya había sido conquistada por Josué. ¿Qué pasó entonces? Ahí ya nos metimos a un problema. Hermanas, ¿ya estaba conquistada Kiriat Sefer? ¿Sí o no? Hermanas, estoy preguntándoles. Ya. Y entonces, ¿por qué aquí aparece otra vez Caleb diciendo: el que me ayude a conquistar Kiriat Sefer, le voy a dar a Axa, mi hija, por su mujer? Ya algunas cabezas inteligentes de la iglesia ya están trabajando. Ya. En lo que acabamos de leer, dice literalmente la palabra que redujeron a cenizas, quemaron la ciudad, mataron a la gente, barrieron con todo. Ahora aquí en el capítulo 15 del mismo libro de Josué, óigame, 5 capítulos más adelante, resulta que Kiriat Sefer, óigame, había que conquistarla otra vez. ¿Qué pasó entonces? Yo lo entendí inmediatamente. Yo quiero hacerles una pregunta. A ver, mírenme bien todos, por favor. Miren para acá todos.
Quiero hacerles una pregunta a la conciencia. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron todo el libro de Josué? Primero, aquí las hermanas, ¿cuántas de ustedes ya leyeron todo el libro de Josué? Levánteme la mano. Solo una hermana ha leído el libro de Josué. ¡Qué barbaridad! ¿Qué manda? ¿Por qué se fue? Pero me puedo caer en cualquier momento. Hombres, ustedes han leído. ¿Cuántos han leído el libro de Josué? A ver, solamente les estoy preguntando que si han leído un solo libro, el libro de Josué completo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo, ¿qué capítulo tiene? 24. Una mano allá. Venga, hermano, me voy a caer, hombre. Aquí sí me voy a caer de verdad. No. ¿Y usted ya leyó el libro de Josué? No recuerdo. No recuerdo si lo leí. No se acuerda de lo que no le conviene. No lo sé. Gracias, hermano, gracias. Josué habla de la conquista de la tierra prometida. Y cuando uno lee, hermano, la forma como Josué conquistó la tierra, uno se da cuenta que la conquista de Josué fue demasiado rápido. Rafita nos predicó un día sobre esto que voy a preguntar. ¿Cuántos años duró la conquista de la tierra prometida? 7 años. Aproximadamente 7 años. ¿Por qué en tan poco tiempo? Porque Josué conquistó. Y hermanos, el Señor me decía, ese es el punto débil de nosotros los cristianos. ¿Qué pasó? Es cierto, Josué había conquistado la ciudad de Kiriat Sefer. Sí, eso dice en el capítulo 10. Ahí se dice claramente en un español que cualquiera lo entiende, que dice que la ciudad de David, que era la misma de Kiriat Sefer, había sido conquistada por Josué. ¿Pero qué pasó? Debido a la premura con que Josué conquistó, ¿sabe qué pasó? Arrasó con la ciudad, mató a su gente, la conquistó para Israel, pero oigan, no dejó ninguna guarnición, no levantó ningún campamento, no levantó ninguna fortaleza. Dijo, bueno, mis valientes soldados de Israel, por favor, se quedan cuidando lo que nos costó conquistar, para que no sea que el enemigo vuelva y tome otra vez posesión de lo que ya le arrebatamos. Él no hizo eso, solo lo conquistó y siguió para adelante. ¿Y verdad que así hacemos nosotros, sí o no? ¿Verdad que no levantamos fortalezas en lo que conquistamos? Lo dejamos desguarnecido, porque usted tiene que saber que si algo tiene el diablo, es algo que usted no tiene. El diablo es persistente. Por algo le llaman ladrón. ¿Saben ustedes que los ladrones siempre, usted no se da cuenta porque está roncando en su casa, pero óigame, todas las noches los ladrones siempre pasan, usted no lo sepa, pasan, óigame, tanteando las puertas de su casa, pasan viendo si usted dejó sin tranca. Usted ni cuenta se da como está durmiendo. Pero los ladrones, los ladrones saben que usted siempre deja trancado, pero dicen, por si acaso algún día atarantado se le olvida poner el pasador, me entro fácilmente. Así es el diablo.
El diablo vuelve, quiere reconquistar, y de eso el Señor me habló, porque el Señor me reveló, como lo dije en la mañana, hermanos, que el fluir del Espíritu no fluye en nosotros, porque hay cosas pegadas a nuestro espíritu, hay cosas pegadas en el interior, hay pecados del espíritu que están ahí escondidos y que es necesario que el Señor los limpie, los quite y que nos produzca que nos dé una sanidad interior. Muchas cosas que ya el Señor, o que nosotros ya habíamos conquistado para la gloria del Señor y bendición nuestra, hermano, el diablo ha venido y ha tomado posesión otra vez de eso. Muchos habían alcanzado victoria en su mente, tenían una mente limpia, una mente libre. Ahora otra vez su mente está cargada de nuevo. ¿Quién la cargó? El diablo. ¿Por qué? Porque no ponemos guarniciones, no estamos en vela, no estamos alerta, no estamos como atalayas. Uno de estos días también nos hablaban de ser atalayas. Óigame, hermano, es necesario estar en una actitud de vigilancia siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo vendrá como río, pero si estamos preparados, bendito sea el nombre de Dios, no nos va a arrebatar lo que ya nos pertenece para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Como no dejó guarniciones ahí Josué, ¿sabe una cosa? Los cananeos que fueron desposeídos de esa ciudad de Kiriat Sefer se reorganizaron. ¿Me está oyendo? Y entonces volvieron a Kiriat Sefer y ellos hicieron lo que no hizo Josué. Establecieron una fortaleza cananea. Ahí estaban los mejores soldados cananeos. Aquí el Señor me hizo entender por qué Caleb, cuando decidió agrandar su heredad, porque él dijo: yo no quiero otro lugar sino Kiriat Sefer. Estoy casi terminando. El descuido, ¿me están oyendo? Y hermanos, esa es una gran verdad. Ese es un punto débil en nosotros, el descuido. Nos descuidamos constantemente, descuidamos nuestra vida espiritual. Y ahí está el punto cuando el diablo vuelve a atarnos con ataduras. Necesario es que conquistemos de nuevo lo que hemos perdido, y lo vamos a hacer en el poderoso nombre de Jesús. Hizo con su Santo Espíritu. Yo como amaba lenguas, y ahora, lenguas, y ahora qué, ahora no hablo pero ni una jota de lenguas. ¿Qué está pasando? El diablo le robó lo que el Señor le dio. Bien, hermano, cómo el Señor me usaba con profecía. Bien, hermano, cómo me usaba con revelación. ¿Y qué pasó? ¿Qué tienes en la bocota ahora? La tienes sellada por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo volvió a tomar lo que tú ya habías conquistado. Ahora por esa boca que antes profetizaba, que salen malas palabras. Porque saben una cosa, hermanitos, que todavía se les sale la mano por la manga rota. Y dicen: ¡ay, Dios! No se golpee la boca, porque se la va a poner peor que un oso hormiguero. Porque los osos hormigueros tienen una gran trompa, que para qué le cuento. El problema no está aquí, está allá adentro. Eso hay que conquistarlo de nuevo, en el nombre del Señor. Sea usted un Otoniel esta noche. Hermana, conviértase en un Caleb. Vamos a conquistar lo que hemos perdido.
¿Por qué no se va a la vuelta a su hermana? Diga, hermana, vamos a conquistar lo que hemos perdido, pero dígaselo con autoridad. Y usted también, que se me queda viendo, dígale a su hermano, vamos a conquistar lo que hemos perdido. Ya les di el susto, ¿va? El descuido le dio opción al enemigo a recuperar lo que ellos ya habían conquistado. Ahora, ¿por qué? Caleb escoge Kiriat Sefer. Número uno, Kiriat Sefer es un nombre que significa la casa del libro o la casa de los escribas. Hermana Tere, ¿cuál era el trabajo de los escribas? Miren qué interesante, qué detalles más. Miren, hermanos, por eso cuando uno viene a la iglesia y hermano, óigame, dice la palabra que te acerques más para oír. ¿Por qué? Porque óigame, oyendo la palabra aprendemos. No necesariamente tengo que predicar yo para que usted aprenda. Hermano, a cualquiera de estos hombres Dios lo puede usar y hablar a nuestro corazón. No que cuando miran que no pasa, no predica el pastor. ¿Acaso yo soy el único que tiene palabra de Dios aquí? Dios nos ha dado hombres también que tienen mensaje de Dios. Se lo estoy comprobando esta noche. El mensaje que estoy compartiendo, el Señor me lo inspiró al oír al hermano David predicar la palabra esta mañana. Yo no me creo la mamá de Tarzán. No piensen que el título de licenciado ya me subió los carcañales a la cabeza. No. Eso para mí me tiene sin cuidado. Lo importante es que Dios revele su palabra. Eso es lo importante. Porque ahí está el secreto de la victoria y del éxito en la predicación. Kiriat Sefer significa la casa del libro o la ciudad de los escribas. ¿Cuál era el trabajo de los escribas? No sople. Menos mal que el hermano es un poquito sordo. Hermano Pedro, ¿cuál es el trabajo de los escribas? Son los que escriben la ley. Los copistas de la ley. A ellos se les encargó el trabajo de conservar la palabra de Dios. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo, hermanos? Por eso Kiriat Sefer fue escogida por Caleb. Dijo, no, esa ciudad es importante. Es la casa del libro, la ciudad de los escribas. Kiriat Sefer tiene que ver con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene una gran función en nuestra libertad. ¿Acaso no dice la Biblia? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿No dice pues también la palabra que esta palabra es qué cosa? Es la espada del Espíritu. Amén, hermano. Mire, cuando usted esté liberando a un endemoniado, mire, qué lindo cuando usted toma la palabra y le dice, demonio, oye lo que dice aquí. ¿Sabe qué dice los demonios? No pueden oír, no pueden resistir el poder de esta palabra. ¿Cuántas dicen gloria a Dios por eso? Es importante. Hermanita, ¿cuánto tiempo le dedica a usted a la lectura de la Biblia todos los días? 15 minutos, muy bien.
Se me hacen como que no me miran. Aunque se haga como que no me miran, aquí estoy. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la palabra de Dios todos los días? Depende de 15 minutos a más. Si el versículo que no entiendo, estoy estudiando. Muy bien. Perdón, hermano. ¿De verdad es cierto lo que me acabas de decir? ¿Lees la Biblia todos los días? Qué bueno, estoy descubriendo buenas cosas y eso de verdad me agrada. Estoy descubriendo que tengo gente que sí lee su Biblia, pero no todos. Hay algunos aquí que este libro bendito solamente lo sacan cuando vienen al culto. De ahí la pobre Biblia pasa toda la semana tirada en el dormitorio, en la sala, sobre el televisor, y lo que es peor, hasta el baño va a parar este libro. ¿De quién es esta Biblia? El diablo sabe que si nos separa de la palabra de Dios, tiene mucha ventaja sobre nosotros. Por eso nos vuelve perezosos para leer la Biblia. Por eso nos pone sonsos para que no entendamos la palabra. No es ninguna alusión personal, no sabe nada. Ustedes sonsos no tienen ni los bigotes. Oiga, hermano. Por eso dijo que ya se fue. La casa del libro. Cuando usted va aquí al capítulo 10, se ubica precisamente en la época de la conquista. Y aquí en el capítulo 10 se habla de que Josué tuvo que pelear contra 5 reyes. Y cuando llegamos al versículo 38 y 39, que usted ya leyó conmigo, dice la palabra de Dios que Josué atacó esa ciudad, la atacó con tanta furia. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, esos 5 reyes, o mejor dicho, uno de esos 5 reyes hizo de Debir o de Kiriat Sefer, óigame, la convirtió precisamente en una fortaleza, lo convirtió en un baluarte de los enemigos de Israel para que no fuese conquistada la tierra de la promesa. Los mejores ejércitos. Por eso, hermanos, cuando Dios le dice al pueblo: Israel, he oído tu oración, aquí está Otoniel, dijeron: Señor, no pudiste haber elegido mejor que ese hombre. ¿Por qué? Porque el que conquistaba a Kiriat Sefer, cuidadito, había que quitarse el sombrero ante él. Porque Kiriat Sefer fue un baluarte y una fortaleza de los enemigos. Recuérdense que la Biblia dice, cuando habla de que Caleb fue el único que echó, en el capítulo 1 de Jueces, dice que Caleb fue el único que echó de su tierra a todos los enemigos, porque las otras tribus, óigame, desgraciadamente dejaron algunas naciones en su tierra, no las echaron, las dejaron ahí y fueron todo el tiempo aguijones para Israel. Le estuvieron provocando siempre problemas, pero Caleb no tuvo ese problema. Caleb dijo: yo no quiero dejar ninguna cabeza de playa del enemigo dentro de mi territorio. Hermano, esto nos habla de que usted y yo no debemos dejar nada del diablo en nuestra vida. Yo oí hace algunos años esta ilustración. Dice que el diablo es como un señor que vendió su casa. Y cuando llegaron los compradores, le dijo: bueno, señores, esta es la casa. Se las mostró, le dijo: este es el baño, esta es la sala. Y lo llevó por todo. Le dijo: todo esto, lo que ustedes compraron, es de ustedes. Pero viste que cuando iban ya de salida, solo dijo: solo les quiero mostrar una cosita. En esta casa sí va a quedar algo que es mío. ¿Y cuál es, señor? Le dijeron. Le dijo: vénganse. Y se los llevó a la puerta del vestíbulo, de la entrada. Allí en el vestíbulo había un clavo y dijo: este es el único objeto que va a quedar que es mío aquí. ¿Cuál? Este clavito. ¿Y por qué? Porque aquí, cada vez que yo entraba de la calle, aquí colgaba mi sombrero. Así que lo único que no es de ustedes,
Un clavito, esa, hermano. Clavito. Ah, bueno, déjelo ahí, su clavo, ¿cómo no? Y hermano, se fue, los nuevos dueños tomaron posesión de la casa. Y dice que el primer día que estaban ahí, estaban comiendo cuando de repente el timbre, ¡trin! ¿Quién será el imprudente que viene a interrumpir nuestra comida? Y se levantó alguien. El bendito dueño. Disculpen, muy buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Solo vengo a poner mi sombrero en el clavito. A ver, póngalo pues, y se fue. Al rato, hermanos, estaban haciendo la siesta cuando ¡ring! ¿Quién será el que viene a interrumpir nuestra siesta? Y se levantó alguien. Disculpen, solo vengo a traer mi sombrero que tengo en el clavito. Está bien, pues como ellos aceptaron ese convenio, llegó la noche y ya todos se habían acostado. Estaban en una noche de esas que hace frío aquí en Shela. Ya estaban todos embollados cuando de repente, como a las 11, ¡ring! ¿Quién será el insolente que viene a levantarnos a esta hora? Y se pone su pijama, su bata el Señor y se levanta. Y sí que se le ofrece, vengo a dejar mi sombrero en el clavito. Un día dijeron, no, esto ya no rebalsó la paciencia. Así es el diablo. No le pide otra cosa sino que le deje un clavito en su vida. Hermano, no acepte clavos del diablo en su vida. Kiriat Sefer, un baluarte del enemigo que hay que destruirlo en el nombre del Señor. Y yo termino, la última cosa que el Señor me dio. ¿Quieren buscar Josué 21? ¿Cuál es el título que su Biblia tiene en el capítulo 21 como encabezado? No oigo. Los que ministraban en el santuario. Ahora, por favor, quiere leer conmigo en el capítulo 21, el versículo 15. Se está hablando de las ciudades que les dieron a los levitas para vivir. Y dice, Olón con sus ejidos. ¿Y qué más? Debir con sus ejidos. Yo prediqué hace 8 días y dije a ustedes claramente, cuando hablamos de Bernabé, ¿se acuerdan? Dijimos que Bernabé era un ¿qué, hermano? El que dio las ofrendas, que le llamaron hijo de consolación. ¿Qué era Bernabé? Un levita natural de Chipre. Yo resalté que la generosidad de este hombre es algo extraordinario, porque a los levitas no se les dio heredad. Solamente les permitieron vivir en ciertas ciudades, pero no eran heredades de ellos. Y cuando se les dio ciudades para vivir a los levitas, dice que Josué, ¿qué le dio? ¿Qué les dio? La ciudad de Debir. ¿Cuál ciudad de Debir? La misma que Caleb había conquistado. ¿Quiénes eran los levitas? Aquellos que se habían dedicado por completo al Señor. Hermanos, no podremos dedicar nuestra vida totalmente al Señor si no conquistamos la ciudad de Kiriat Sefer. ¿Quiere usted vivir una vida entregada al Señor? ¿Sí o no? Hermano, tienes que ser limpio por fuera y limpio por dentro. Tienes que limpiarte de toda contaminación de carne y de toda contaminación del espíritu. Tienes que conquistar lo que has perdido. Ponte de pie. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Yo te agradezco, Señor, el haberme tocado esta mañana ahí sentado oyendo tu palabra.
y el haberme dado este mensaje, que tú sabes me ha edificado tanto en lo personal, y que yo espero que también haya bendecido a tu pueblo. Señor, que podamos hacernos un autoexamen y que podamos buscar dentro de nuestro interior qué son las cosas que hemos perdido y que necesitamos de nuevo recuperarlas y conquistarlas para la gloria de tu nombre. Danos a ser sinceros contigo, Señor, por favor, y que tu palabra haya llegado a nuestra vida para revolucionarnos hoy, y que esta palabra no nos deje tranquilos. Si nos ha mostrado que hay algo en nuestra vida, Señor, que tiene que ser nuevamente conquistado, porque lo hemos perdido, está en el poder del enemigo, que esta noche nos levantemos en el nombre de Jesús, dispuestos a conquistar lo que hemos perdido, y que lo hagamos en tu nombre y para tu gloria.